Buenas. En esta ocasión vamos a hablar sobre los aspectos relativos a procedimientos en la educación básica y superior. Vamos a tratar los siguientes aspectos: la fase de ingreso, ascenso y traslado, tanto traslado y sanciones, tanto en la educación básica como en la educación universitaria. Para ello haremos uso de los instrumentos como lo son la Ley Orgánica de Educación, el Reglamento del ejercicio de la profesión docente y la Ley de Universidades. La fase de ingreso consiste en aquel momento en donde un profesional de la educación entra a formar parte del sistema educativo. Esto quiere decir que forma parte de la nómina tanto de universidades como del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto está contemplado en el reglamento del ejercicio de la profesión docente en el artículo 24 y en la Ley Orgánica de Educación en el artículo 40 y artículo 41. Con respecto a la educación universitaria, esta se encuentra en el artículo 83 y 84, en donde regula y dicta las normas de cómo un profesional de la educación entra a formar parte del sistema. Con respecto a los ascensos, en educación básica nosotros nos encontramos con una serie de categorías, empezando por el nivel más bajo, que sería el docente 1, el cual es el profesional que comienza con 0 años de experiencia, ¿verdad? Y va acumulando a medida que va pasando el tiempo y va haciendo cursos de nivelación. Para lograr este escalafón se tienen que ingresar al sistema educativo mediante uso de los méritos. Luego tenemos lo que es el docente 2, que tiene una duración de 3 años en el ejercicio de la profesión docente. Tiene que poseer un curso de actualización y tiene que tener un puntaje de 4 puntos. Continuamos a la siguiente categoría, que es la del docente 3, la cual se basa en que tú tienes que tener 4 años de ejercicio en el rango de docente 2, además del curso de actualización y un puntaje mayor a 8 puntos. Le sigue lo que es la categoría docente 4, la cual se logra con 4 años de servicio en la categoría de docente 3, los cursos de actualización y un trabajo de ascenso. Nos conseguimos 2 categorías más, las cuales ya vienen a formar parte de lo que es el compendio de ascenso, pero a un nivel superior, porque este tipo de ascenso requieren de profesionalización y especialización en los estudios, como lo es obtener un título de magíster o tener una especialización, y esto se logra mediante los estudios universitarios y cursos de posgrado. Bueno, para acceder a esta categoría como docente 4, tú tienes que haber tenido 5 años de experiencia como docente 4, tener un posgrado, tener un trabajo de ascenso y además de eso tener un puntaje de 16 puntos, que esto lo vas a lograr mediante cursos de actualización, cursos de capacitación, trabajos de interés educacional, entre otros. Luego de ello tenemos la última categoría docente, que es la de docente 6, que simplemente se logra mediante 5 años de experiencia como docente 5, además de tener un nivel de posgrado o doctorado, un trabajo de ascenso y un puntaje de 20 puntos. Esto lo consigues, para ahondar más a fondo, en el artículo 31 y 32 de la ley del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Con respecto a los ascensos, en la parte de categoría, nosotros tenemos que los docentes interinos son aquellos que son los docentes de aula y docente 1. A partir del docente 2 tú puedes elevarte a docente coordinador, siempre y cuando exista el concurso que merite esta categoría. Y para ser docente directivo, tú puedes optar
como subdirector, a partir de que eres docente 3, como director si eres docente 4 y supervisor si eres docente 5 en adelante. Con respecto a la educación universitaria, nos conseguimos que esta está un poco más, tiene mayor cantidad de opciones, ¿verdad? Tenemos la categoría de instructores, profesores asistentes, profesores agregados, profesores asociados y profesores titulares. Todo esto lo logra mediante concursos internos y de oposición. Además de ello, tenemos una serie de categorías que no entran dentro de la rama formal, sino que son categorías especiales, como lo son los profesores auxiliares y docentes investigadores. Tenemos también los investigadores y docentes libres y los profesores contratados, que estos simplemente son de libre remoción, dependiendo de la necesidad y de la visión que se tenga dentro de la carrera para el cual fueron contratados. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los traslados en educación básica. Tenemos lo siguiente, que en el artículo 133 al 138 nos describe que el docente tiene 3 opciones para solicitar un traslado: por solicitud del docente, por cambio mutuo entre destinos, ¿verdad? En otras palabras, si el profesor necesita o amerita hacer un cambio con otro profesor en que esté en otra área, tranquilamente lo puede hacer, pero tiene que hacer un registro por escrito, una solicitud. Y tenemos la necesidad de servicio. Esto simplemente ocurre cuando la escuela va a ser modificada o va a fusionarse con otra escuela, o simplemente hay una reubicación a otra ciudad. Bueno, esta es un poco estadísticamente poco probable, pero se da el caso, ¿verdad? La que más se ejecuta es la por reposo médico, ¿verdad? Que entra en la categoría de salud, ¿verdad? Que más que todo sería por enfermedad o por algún tipo de cirugía que no esté, o tratamiento que no esté en la localidad. Por traslado a grupo familiar, que esto es simplemente cuando hay una movilización de todo el núcleo hacia otro estado, y bueno, y simplemente se requiere que el padre o cabeza de familia también se haga responsable, y bueno, simplemente haga el traslado como tal. Y un motivo comprobado, que bueno, ya depende ya de la gravedad del asunto, y esto está contemplado por ley, y se hacen los permisos requeridos. ¿Okay? Tenemos que la clasificación en la educación universitaria es dedicación exclusiva, tiempo completo, medio tiempo y tiempo convencional. Claro, ustedes preguntarán, ¿por qué incluir esta categoría dentro de los traslados? Porque resulta que en la sección de tiempo completo y exclusivo, el profesor universitario tranquilamente puede jugar con su tiempo, siempre y cuando tenga la disponibilidad y tenga los recursos para hacerlo. En otras palabras, puede trasladarse de manera local o de manera regional a dar clases en otras universidades. Bueno, y además de esto, si él requiere o amerita dar clase en otra universidad, tranquilamente el artículo 107 se lo permite y no se interrumpe. O sea, básicamente él nos describe ahí que no se interrumpe el traslado a otra universidad. Okay. Vamos a hablar ahora sobre la parte más importante para que atañe a los docentes, que son las sanciones. Las sanciones simplemente son aquellas amonestaciones que se hacen de forma escrita o de forma oral, y esto traen sus consecuencias, como son la separación del cargo, ya sea temporal o definitiva. Esto está contemplado en el artículo 153 del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Okay. ¿Cómo se realizan estas sanciones? Tenemos 2 tipos, que son las más comunes: la amonestación escrita y la amonestación oral.
Ok, ¿cómo ocurre cada una? En primera instancia nos conseguimos la amonestación oral, que simplemente se hace cuando existe un retardo injustificado, un retardo en la entrega de los recaudos, o simplemente hay altanería por parte del docente en cuestión. Es de destacar que este tipo de amonestación se hace de forma privada y directamente con la autoridad designada, en este caso del director o el director administrativo. En la categoría de amonestación escrita, simplemente es la continuación de una amonestación oral, ya que con 3 amonestaciones orales ocurre una amonestación escrita, y esta además tiene consecuencias para el expediente del docente. Tenemos lo que es la inasistencia injustificada, cuando un docente simplemente no se aparece un día específico y no notifica sobre su situación o su estado. Cuando existe 2 inasistencias en un lapso de 6 meses, igual ocurre una amonestación escrita. Cuando hay 3 días que se toman al año sin que no se justifica dónde estuvo, también hay amonestación. Y después de 3 amonestaciones escritas existe la figura de separación del cargo. Okay. La separación del cargo tendría que ver más que todo con la forma en cómo aplicarla. Tenemos que si el docente dura 2 días hábiles sin aparecerse, tiene 1 mes de amonestación. Si vuelve a reincidir, tiene 3 meses, y además de ello amerita un expediente, la apertura de un expediente administrativo. Y con 3 amonestaciones escritas, por incumplimiento de recaudo o insubordinación, simplemente se separa el cargo por el lapso de 11 meses, de 11 meses aproximadamente, sin gozo del sueldo. ¿Okay? Tenemos también en la categoría más grave, que es la destitución o inhabilitación para el ejercicio docente. Estas se ocurren de la siguiente forma. Si son faltas graves, llamemos faltas graves a aquellas que son insubordinación, actos lascivos en contra de los alumnos, trato denigrante en contra de los compañeros, altanería, destrucción al mobiliario, vandalismo, entre otros, tiene una amonestación de 1 a 3 años de separación del cargo. Si vuelve a reincidir, son de 3 a 5 años, o simplemente se inhabilita del ejercicio del ejercicio docente. ¿Okay? Tenemos las faltas leves, que son la amonestación oral, la amonestación escrita y la separación del cargo, que ya lo habíamos mencionado en la lámina anterior. Ahora bien, con respecto a la educación universitaria, también existe una serie de sanciones que se asemejan a lo que es la educación básica, como son el incumplimiento de las leyes, el incumplimiento de las normas y la entrega de recaudos sin justificar, y simplemente negligencia en la forma como se da la clase o cómo se maneja el grupo. Esto está contemplado en el artículo 110 y 112 de la Ley de Universidades. Muchas gracias, esto ha sido todo. Cualquier duda o sugerencia, por favor dejar un comentario y gustosamente le responderemos.